Muy buenas noches, estimados estudiantes del nivel primario, en este grado, el grado quinto, como las secciones A y B, ¿no? Soy su profesor Javier Cotrina y saludándoles, ¿no? Y mencionarles que se les extraña mucho y de paso, pues háganme llegar el saludo a sus padres también, ¿no? En esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy importante en el curso de aritmética que tiene que ver con los números naturales, ¿no? Empecemos a ver. Números naturales. ¿Qué son los números naturales? Son todos los números enteros positivos. Enteros positivos. ¿Incluido quién? Incluido el cero, ¿no? Pero el cero tiene una cierta peculiaridad, es decir, una cierta diferencia entre los demás números. Conociéndolo también al cero como cifra no significativa, cuando se trata de repente de establecer los valores absolutos, ¿no? Los números naturales, acá se menciona el conjunto infinito de ellos, ¿no? Desde el cero, seguidamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, hasta el más infinito. Pero ¿cuál es la característica del cero? Veamos. El cero no es positivo ni negativo, es decir, carece de signo, ¿no? Tanto positivo como negativo. Es importante recordar ello, queridos estudiantes. En algunos problemas le va a mencionar, ¿no? Le va a decir, ¿no? Hallar los, los números positivos, ¿no? Los números naturales positivos. Entonces tú no incluirás al cero, ¿no? Hay problemas que tienen que ver con ello. Es importante que lo recuerdes. Entre este conjunto de números naturales están tanto los números pares y los impares, ¿no? ¿Cuándo se considera que un número es par o es impar, no? Los números pares son aquellos números que terminan en estas cifras, ¿no? En su terminación. No importa cuántas cifras tenga, con tan solo darse cuenta que terminan en estas cifras, entonces se dirá que son números pares, ¿no? 0, 2, 4, 6 u 8, ¿no? De la misma manera se habla también de los números impares. Son aquellos números que terminan en 1, 3, 5, 7 o 9. Repito, no importa cuántas cifras tenga cierto número. A continuación veremos el tablero posicional de los números, ¿no? Ustedes recordarán que esa tablita ya se hizo en la clase, ¿no? En la semana del 9 de marzo, ¿no? Con ustedes se ha detallado ya ese tema. Aquí está, ¿no? Se considera siempre destacando el orden de los números, ¿no? Es decir, de la derecha hacia la izquierda. Y lo contrario será el lugar, ¿no? El lugar. En el orden se establece a partir de las unidades, seguidamente las decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar y así sucesivamente, ¿no? Luego continuará pues las unidades de millón, ¿no? Decenas de millón y así, ¿no? Se ha considerado ciertos dígitos o ciertas cifras para ocupar cada cuadro, ¿no? de los números, en este caso, como 3, 4, 1, 9, 7 y 5, ¿no? Eso sería el orden. Y para leerlo, pues se considera el lugar, ¿no? Es decir, de esta manera, ¿no? Obviamente agrupándolos de 3 en 3, ¿no? Si aquí tengo un grupo de 3, aquí otro, entonces lo leeré como grupo de 3, ¿no? Y este número tomado de 3 sería 579. Separado de él sería 143, ¿no? Entonces, ¿quién será ese número? El número considerado en el tablero es 579.143, ¿no? Si
quiero saber, ¿no?, el orden del número 9, estaría ocupando las unidades de millar, ¿no? 9 unidades de millar, ¿no? Si lo queremos leer de esa manera. El 5, 5 centenas de millar, ¿no? Si yo quiero considerar de repente su valor absoluto y valor relativo, lo veremos a continuación, más detalladamente, este ejemplo, ¿no? Veamos entonces. El valor absoluto, denotado como VA, ¿no? ¿Qué es el valor absoluto? Es el valor que toma la cifra por sí misma, de acuerdo con la forma o figura que adopta, ¿no? Es decir, la forma, ¿ya? Tomemos en cuenta ello entonces. A ver, un ejemplo. Dado el número 456.289, ¿no? Si yo deseo saber el valor absoluto de la cifra 9, entonces, como bien dice el texto, es el mismo número, ¿no? La misma figura de cada dígito. En este caso sería 9, ¿no? El valor, el valor absoluto de 8 sería el mismo 8, ¿no? Y así sucesivamente se tendrá el valor absoluto para cada uno de ellas, ¿no? De 2 sería 2, de 6 el mismo 6, de 5 también y de 4 también. Los problemitas van a ser claras cuando mencionan esta parte, ¿no?, de la característica de los números naturales. Es decir, si te dice a ti valor absoluto, considerarás el mismo número, ¿no? Veamos el valor relativo. Es el valor que tiene la cifra de acuerdo con la posición de orden que ocupa en el tablero posicional. Es decir, de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Muy bien, un ejemplo. Tomemos el mismo ejemplo, ¿no?, anterior. Aquí ya hay una diferencia en cuanto a ello, ¿no? En cuanto al valor absoluto y el relativo, en el orden que empieza, las unidades siempre serán los mismos. Siempre, ¿no? Así que el valor relativo de 9 es 9, ¿no? En el de 8 ya cambia la situación. Fíjate que el valor relativo de 8 es 80. La pregunta es ¿por qué, no? 8 decenas. Este número en el tablero posicional está como 8 decenas, es decir, 8 por 10. Y eso sería 80, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para el valor absoluto de 2, fíjate que esto es unidades, decenas y centenas, es decir, 2 centenas. 2 por 100 sería 200, ¿no? De manera análoga podrías suprimir o de repente abreviar. Si queremos ubicar el 6, simplemente consideramos cuántas cifras sobran hacia su derecha, ¿no? 1, 2, 3. Es decir, 3 ceros se considerarán para él, ¿no? Pero no nos hagamos problema, ¿no? Simplemente multiplicamos, pues, ¿no? Si quiero considerar a 6, a 5, esto sería decenas de millar, ¿no? O sea, 10 millares, ¿no? Y por 5 sería 50.000, ¿no? Pero para valores prácticos, ¿no? Simplemente dice, ¿no? Ah, profesor, si yo pongo el 4, ¿cuántos ceros debo poner? 1, 2, 3, 4, 5. Claro, sería 400.000. ¿Ves? Así de fácil para desarrollar algunos problemas. Descomposición de un número como la suma de sus valores relativos, ¿no? Vamos a ver la descomposición de estos números, como sus valores relativos, ¿no? ¿Qué es ello? Es el procedimiento por el cual se expresa un número como la suma de los valores relativos de cada una de las cifras. Ah, se expresará como la suma de los valores relativos. No me mencionan de los valores absolutos, sino de los relativos, ¿no? Tomando en cuenta
su orden en el tablero posicional. Por ejemplo, si queremos descomponer a 345, quedará de la siguiente manera, ¿no? Bueno, empezando por el 1, diremos, ¿no? 1 con ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Y 3 con 2 ceros, ¿no? A su derecha sobran 2 cifras. El 4 con un 0 y el 5 queda de esa manera, ¿no? ¿Cómo quedaría también ello utilizando las unidades, decenas, centenas, ¿no? Si tú te das cuenta, aquí es una unidad de millar, ¿no? Ahí está. Aquí sería 3 centenas, porque aquí está 3 por 100, ¿no? Y aquí sería 4 decenas, 4 por 10. Y 5 unidades. Veamos otros ejemplos. Quiero descomponer al número 365.078. Mire aquí con mucha atención a esta cifra no significativa. ¿Qué sucede cuando se tiene al cero, ¿no? Como cifra no significativa? Si quiero detallar, pero así como está, tiene mucho valor ese cero. Muy bien. Si quiero descomponer a 3, quedaría con ¿cuántos ceros? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahí está, ¿no? 5 ceros. 300.000. Y si queremos hacer de forma metódica, si el primer número en lugar tiene 5 ceros, el siguiente tendrá uno menos, es decir, 4 ceros. El siguiente, 3 ceros. Profesor, ¿por qué ha puesto usted acá 3 ceros? Si me imagino que considero a esta cifra, si aquí tiene 3 ceros, él debe tener 2 ceros más, ¿no? Ahí está. De 2 a 1 y el de 1, 0, ¿no? Continuando. ¿Cómo quedaría entonces de forma correcta? Esta parte de rojito ya se debe obviar, ¿no? Y quedaría así, ¿no? 300.000, que aquí está, 60.000, que está aquí, más 5.000, no consideramos ya él, sino 70 más 8 nada más, ¿no? Si tú deseas, puedes dejarlo así también, se sobreentenderá, ¿no? O puedes trabajarlo de esta manera, ¿no? ¿Y cómo quedaría en la descomposición por orden de cada dígito? A esto se llama la desarrollada. Esto viene a ser por la descomposición en orden de cada dígito, ¿no? Aquí sería 3 centenas de millar, claro, ¿no? Millar y aquí 2 ceritos, centenas. Aquí, profesor, un cerito, decenas y 3 ceros significa millar. Aquí 3 ceros solamente, unidades de millar. Aquí 0 centenas, se podría decir, pero ya saben que como final debe quedar de esta manera, ¿no? Es decir, esto también se obvia, ¿ves? No está la 0 decenas, ¿no? Debe ser de esta manera. Vamos a ver ahora la relación de orden, ¿no? ¿Qué sucede con ello? Dice que número anterior y posterior, dado un número n, entonces, ¿cómo quedaría, no? Se trata del anterior y posterior a un número dado. Por ejemplo, si yo tengo un número n, el anterior a él simplemente se le restará 1. Y el posterior a él se le sumará 1, ¿no? Como esto. Se le llamará anterior o antecesor. En algunos problemas no te dirán anterior, sino te dirán antecesor. Y cuando se le agrega 1, posterior o sucesor. Un ejemplo, a ver. Por dar un número de 3 cifras, 789, ¿no? Si yo quiero hallar el antecesor, ¿qué debo hacer? Debo quitarle 1, ¿no? Es decir, a 789 le resto 1. De esta manera, ¿no? Le vamos a restar 1 para que sea su anterior, ¿no?
Y tú sabes que si le restamos 1 a 789, tú sabes la respuesta. Claro, claro que eso es, ¿no? 788. Profesor, y su sucesor debe sumarle 1. También ya sabe la respuesta. Exactamente. Esa es la respuesta. 790 sería, ¿no? Así quedaría su antecesor como su sucesor o el posterior, ¿no? Vamos a ver ahora lo que viene a ser la comparación de números naturales, ¿no? Tengamos en cuenta dos aspectos muy importantes en ello, ¿no? Cuando se considera la cantidad de cifras o de repente la comparación de cada dígito. Si ponemos como ejemplo al número 896.578 y deseamos compararlo con 67.584, debo identificar cuál de ellos es el mayor o menor. Entonces, ¿qué sucede con este número? Vamos a contar sus cifras antes de ver de repente la cantidad, ¿no? ¿Cuántas cifras tiene este número? Este número tiene 6 cifras. Y este número tiene 5 cifras. De hecho, que el número que tenga más cifras siempre será el mayor, ¿no? A otra que tenga menos cifras. Entonces aquí sería mayor, ¿no? Entonces podemos decir que 896.578 es mayor que 67.584, ¿no? Ya hemos hecho la comparación de ello. Entonces, debemos tomar en cuenta el número que tiene más cifras es el número mayor, siempre, ¿no? Si queremos leerlo de inversa, el número que tenga menos cifras será el menor, ¿no? También lo podemos ver de esa manera. A ver, ¿qué sucede si comparamos números que tengan la misma cantidad de cifras? ¿No? Por ejemplo, tú podrías ya observar lo siguiente, ¿no? 435, aquí también es 435. Aquí empieza con 200, aquí también con 200. Pero aquí hay una diferencia. Luego sigue 6 y luego, ¿qué sigue acá? 1. Entonces, aquí hay una cierta diferencia, ¿no? Nos olvidamos de estos números, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2. Y consideramos al 6 y al 1. Entre 6 y 1, tú ya sabes que 6 es mayor, ¿no? Deben recordar que cuando yo deseo comparar, no debo leer de la izquierda hacia la derecha, sino se toma en cuenta siempre el lugar, de la derecha hacia la izquierda. Perdón, de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Es decir, seguimos de acá y nos vamos hacia la derecha. Muy bien. Entonces, si comparamos 6 y 1, 6 es mayor que 1, ¿no? Ahí está. Entonces, esto de aquí tendría que ser mayor que esto, ¿no? A ver, acá está. Así, ¿no? Así tendría que ser. Listo. Mayor. Muy bien. Continuando, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Si los números tienen igual cantidad de cifras, entonces comparamos las cifras una a una, dice, ¿no? De izquierda a derecha. Como lo hicimos, ¿no? 4, 4 son iguales, 3, 3, 5, 5, 2, 2.
6, 1. Ya, ahí cambia la cosa, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si aquí hubiese estado el 1 y aquí el 6? Entonces hubiese sido este número menor, ¿no? Claro, ¿no? Hubiese sido necesariamente menor. Muy bien. Trabajemos con el profesor. Vamos a ver qué viene a continuación. Nivel básico, página 4, el libro del primer bimestre, ¿no? Bueno, si no mal recuerdo, aún no tienen el libro, el módulo, ¿no? Ustedes. Pero yo me tomé la molestia de desarrollar ya sus ejercicios, ¿no? De su libro. Así que cuando se regrese a las aulas, ya ustedes sabrán, ¿no? De lo que se ha tratado. Bueno, yo sé que de repente no todos van a ver este video, pero me gustaría que los que tienen la oportunidad de ver este video compartan con sus compañeros, ¿no? Mediante sus padres, contáctelos y pues para que se actualicen. Muy bien, ¿qué me hice de este número, no? Me dice, a partir del número 347.529, me piden calcular el valor relativo de 5, es decir, de esta cifra, menos el valor absoluto de 4 de este dígito, más el valor relativo de 2, menos el valor absoluto de 3. Es importante recordar lo que vimos anteriormente, ¿no? Solución, a ver. Bueno, hay que recordar, a ver, de que el valor absoluto recuerda que siempre será el mismo número. Y aquí tenemos dos valores absolutos, ¿no? Solo debe recordar el valor relativo en este caso, ¿no? Muy bien. Usaremos el tablero posicional, ¿no? Visto anteriormente. Aquí está, ¿no? Ubicamos este número en el tablero posicional, de esta manera. Entonces queda tal como lo estás observando, ¿no? Entonces, veamos. A mí me dice el valor relativo de 5, ¿no? Entonces, sitúo al 5, aquí está, y como se trata del valor relativo, recuerda que se coloca la cifra y como son centenas, tú dices 5 por 100, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Mm? Claro, sería 500, ¿no? Ahí está. Profesor, ¿y el valor absoluto? El mismo número, 4, más el valor relativo de 2. El valor relativo de 2 dice 2 decenas, es decir, 2 por 10, ¿no? Y sería 20. Y pues finalmente el valor absoluto de 3, ¿no? Es el mismo. ¿Cómo quedaría entonces reemplazando en este dato? ¿Qué nos piden? Nos piden entonces el valor relativo de 5, que nos sale 500, menos el valor absoluto de 4, que es el mismo 4, más, en este caso, el valor relativo de 2, y eso es 20, ¿no? Menos 3. Ahí está, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces esta solución? Entonces quedaría de la siguiente manera. Acá, ¿no? Acostúmbrese siempre a reducir primero los números que tengan el signo positivo. En este caso, el 500, el número 500 tiene un signo positivo, ¿no? Y va aquí. Se sobreentiende cuando no lo tiene, ¿no? Positivo. 500 más 20 sería 520, ¿no? A 520 le quitamos 4, sería 516, ¿no? Y a esa nueva cantidad le quitamos 3, sería 513, ¿no? Ahí está. Así quedaría entonces. Entonces tu respuesta o RPTA sería 513. Siguiente problema.
A partir del número 568.197, me piden calcular esta expresión, ¿no? Valor relativo de 1 menos valor absoluto de 6 más valor relativo de 9 menos el valor absoluto de 5, ¿no? De manera similar, ¿no? Mira, como para reforzar más lo que estamos aprendiendo. Solución, a ver. Primero, vamos a conseguir estos valores para simplemente reemplazar, ¿no? En esta parte. A ver. El valor relativo siempre se debe utilizar, ¿no? En un tablerito posicional, ¿no? Recuerda, si considero 1, entonces esto representa las centenas, ¿no? Unidad, decena, centena. Una centena sería 100, ¿no? El valor absoluto siempre es el mismo, ¿no? Eso es el más sencillo que debe recordar. Valor absoluto de 5 sería 5, ¿no? De 90 ocuparía las decenas, 9 decenas. 9 por 10 sería 90, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden ello, ¿verdad? Y él ya lo tenemos. ¿Cuánto vale valor relativo de 1? 100, ¿no? Ahí está. Menos el valor absoluto de 6, que vale 6, más el valor absoluto relativo de 9, que vale 90, menos el valor absoluto de 5, ¿no? Bueno, como ya les había dicho, siempre tratemos de reducir los números positivos, ¿no? Aquí es positivo, 100 más 90 sería 190, ¿no? Si le restamos 6, sería 184. Y si a 184 le quitamos 5, sería 179, ¿no? Entonces tu respuesta sería 179. Tercer problema, me piden calcular la suma del antecesor y el sucesor de 5.867. Solución. Ahí tenemos el número. Como a mí me habla del antecesor y del sucesor, debes recordar que en el antecesor se le debe restar 1, ¿cierto? Y en el sucesor se le debe agregar 1, ¿no? ¿Cuánto nos queda si le restamos 1? Claro, 5.866. Eres un trome. ¿Y el sucesor? Ah, profesor, le sumo 1. Claro, es correcto. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? Muy bien. 5.868, ¿no? Bueno, a nosotros, ¿qué nos piden? Justamente nos piden la suma de estos dos resultados, ¿no? Tanto del antecesor como del sucesor. Debemos sumar esos dos. Nos piden justamente ello, ¿no? Es decir, sumar esta cantidad ¿con quién? ¿Mm? Ahí está. Esa es la cantidad. Y me pide sumar. Entonces, sumamos con esta cantidad, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y lo colocamos aquí. Muy bien. Entonces, sumemos estas dos cantidades, ¿no? A ver, utilicemos nuestro blog. A ver, vamos a sumar 5.866 más 5.868, ¿no? Ahí está justamente. Y pues si tú sumas 6 más 8 sería 14, ¿no? Estaríamos llevando una unidad al orden de las decenas. Antes de hacer ello, sumamos 6 más 6, ¿no? 12. Más una unidad que llevamos sería 13, ¿no? Seguimos llevando una unidad al orden de las centenas, que en este caso sería el, ¿no? 8 más 8, 16, más 1 que llevamos sería 17, ¿no? Llevamos
una unidad también al grupo de las unidades de millar. 5 más 5, 10 más 1 sería 11, correcto. Entonces, él sería nuestra solución ahí, ¿no? Entonces, la respuesta sería 11.734, ¿no? Si tuviéramos que marcar alternativa, ella sería nuestra respuesta. Problema 4. Me piden descomponer el número 473.129. Bueno, acá lo podemos descomponer en su notación desarrollada o en la descomposición por orden de cada dígito. Lo puedes hacer de cualquier manera o los dos. Solución. Ahí tienes el número. Esto es la notación desarrollada, ¿no? Recuerde, si yo quiero empezar del 4, simplemente cuento cuántas cifras quedan a su derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros. Bueno, yo sé que tú estás pensando que el 7 tendrá solamente 4 ceros. Y también estás pensando que el 3 tendrá uno menos que el 7, que este número, ¿no? Es decir, un 0 menos, ¿no? 3 ceros. El siguiente 2 ceros, el siguiente un 0, el siguiente ya no, ¿no? Esto sería en su notación desarrollada. Y en el orden de cada dígito quedaría de esta manera, ¿no? Muy bien, acá sería 4 centenas por tener 2 ceritos, millar por tener 3, ¿no? Y así sucesivamente quedaría de esta manera. Problema 6. Me dice, Marieta dice, la propina que me dio mi madrina es igual a la suma de los valores absolutos de las cifras del número 421.573, ¿no? Note algo, me dice valores absolutos. Y yo sé que tú estás pensando lo mismo que yo, que los valores absolutos no son más que los mismos números, ¿no? En otras palabras, tu problema ya está resuelto, porque tú dirás, profesor, entonces voy a sumar 4 más 2 más 1 más 5 más 7 más 3. A ver, claro, ¿no? Saco los valores absolutos a cada una de ellas. Y los valores absolutos son los mismos, ¿no? De 4 es 4, de 2 es 2, de 1 es 1, de 5 es 5, de 7 es 7 y de 3 es 3, ¿no? Dice que en el valor absoluto adoptan la misma figura. Ahí está, ¿no? Y nos quedaría, si sumamos todas estas cantidades, como 22, ¿no? Por lo chancho, ¿no? Como suelo decir en las clases, ¿no? Por lo tanto, se puede observar que Marieta tiene 22 soles, ¿no? Si hubieran alternativa, de repente por ahí, marcarías 22 soles, ¿no? Profesor, usted no hizo el problema número 5. Bueno, ustedes saben que el problema 5 ya está desarrollado en su libro. Así que nos pasamos de frente al 6, ¿no? Ahí, ¿no? Por si de repente te has preguntado ahí el 5, ¿no? Muy bien. Problema 7. Las edades de Alexis y Fernanda suman 48 años. No sabemos cuántos años tiene Alexis ni Fernanda, pero lo que sí sabemos es que ambas edades suman 48, ¿no? Podría ser de repente Alexis 40 y Fernanda 7, o 8, perdón. O si de repente Alexis tiene 30 años, entonces Fernanda tendría 18, ¿no? O sea, hay muchos números que podrían sumar, ¿no? 48, de 2 a 2. Pero vamos a ver qué nos dice más el problema, ¿no? Dice, si las edades de Alexis, o si la edad de Alexis es la suma de los valores absolutos de las cifras del número 23.561. Mira, esto ya debe ser para ti como comerse
un pancito con una buena rebanada de mantequilla, ¿no? Algo delicioso de repente, ¿no? Valores absolutos. Siempre será el mismo número. Como el ejemplo anterior, sumaremos solamente esos valores. Fíjate, primero, hallemos la edad de Alexis. Vamos a tomar el inicial del nombre de Alexis como A, para decir que el valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 3, de 5, de 6 y de 1, ¿no? Recuerda que los valores absolutos adopta el mismo número y estaría quedando de la siguiente manera, ¿no? Y si lo sumamos sería 17. Ah, profesor, entonces puedo decir que Alexis tiene 17 años. Por supuesto, Alexis tiene 17. Y tú ya dirás, ah, entonces, profesor, a 48 le resto 17 y esa será la respuesta. Exactamente. Pero del dato tenemos que la suma de la edad de Alexis más la edad de Fernanda me debe dar 48 años, ¿no? Pero como de Alexis ya lo encontramos, y el 17 más la edad de Fernanda, que no lo sabemos, vamos a utilizar F, ¿no? Como inicial de su nombre, y eso sería igual a 48, ¿no? Tú recordarás que todo lo que suma, recuerda que este signo no es de 17, sino es de F. De 17 está aquí, ¿no? El positivo. Al otro lado pasará a restar, correcto. A restar. Entonces acá se queda F, ¿no? Y eso sería igual a 48 menos, ¿qué? 17. F sería entonces igual a la resta de estos dos números, ¿no? Está muy sencillo para restar, ¿no? Y eso sale 31, ¿no? Por lo tanto, la edad de Fernanda es 31 años. Eso es justamente lo que nos han pedido, ¿no? Muy bien, vamos al problema número 8. Me dice, si A, una expresión A es igual a 3 centenas de millar más 2 centenas más 5 unidades y otra expresión B, o un número B, es igual a 4 decenas de millar más una unidad de millar más 9 decenas, ¿no? Antes de continuar, yo sé que tú te has dado cuenta de algo. Profesor, si lo ordeno de la derecha hacia la izquierda, aquí estarían las unidades. Me faltan las decenas, profesor. Centenas. Unidades de millar me falta. Decenas de millar me falta. Y centenas de millar sí está. Entonces, yo sé que tú estás pensando en ubicar estas cantidades en un tablero posicional, lo cual es correcto, porque eso te va a ayudar a no equivocarte. Algunos ya tienen práctica en este desarrollo, ¿no? Así que no habría ningún problema si lo hacen directamente, ¿no? Lo hacen directo. Sucede lo mismo aquí. Pero ¿qué me piden de estas dos expresiones? Me piden comparar A y B, los números A y B. Si yo sé quién es A y quién es B, entonces voy a comparar, ¿no? ¿Cuál de ellos es mayor o menor, ¿no? A eso se refiere comparar números. Eso sería una primera incógnita. Una segunda incógnita es calcular la suma de las cifras de las centenas con las decenas de millar de quién. Del resultado de sumar la cantidad A más la cantidad B. Veamos la solución. Usaremos el tablero posicional. Muy bien, acá está el tablero posicional. Como ya te dije, si lo ordenamos de la derecha hacia la izquierda no tendrás complicaciones. 5 unidades, aquí, ¿verdad? Profesor, decenas no hay, entonces lo aumentamos con 0. Luego, 2 centenas, aquí, ¿no? Profesor, falta unidades de millar, pone 0, pues. Falta decena de millar, pone 0. Centena de millar, 3, ¿no? Fíjate, sencillo, ¿no? Hagamos lo mismo para B. Eso era para A. Ahora vamos para B. Para B, si tú te das cuenta, unidades no hay. Entonces, tú tienes que poner sí o sí 0. Decenas sí está, 9 decenas.
Centenas no está, 0. Unidad de millar sí está, 1. Decenas de millar sí está, fíjate. Entonces, vamos a sumar primero acá. ¿Están de acuerdo? Entonces tú ya te puedes dar cuenta aquí que A es mayor que B, ¿no? Porque A tiene más cifras que B. Y eso ya lo hicimos anteriormente, ¿no? De que el número que tenga más cifras que la otra siempre será mayor, ¿no? O viceversa, si se trata de diferente manera, ¿no? Sumemos entonces de la siguiente manera. ¿Cómo me quedará? Si sumo A más B, me quedará así, ¿no? Será igual a esta cantidad, ¿no? 5 más 0, 5. Acá si sumamos estas dos cantidades sería 9. Si sumamos aquí sería 2. Aquí 1, aquí 4, aquí 3, ¿no? Así que sumar A más B me quedaría como este número, ¿no? Y eso sería el número de 341.295. De él me piden algo, ¿no? Me dicen calcule la suma de las cifras, ¿de quién? De las centenas. ¿Y quién es la cifra de las centenas? Bueno, tú dices 2, ¿no? ¿Sí? Claro que es 2, ¿no? Esta de acá. ¿Y quién es la cifra de las decenas de millar? Nos vamos aquí. Decena de millar, ¿quién sería? 4. Bueno, eso sería para la continuación, ¿no? Primero vamos a comparar los números. Ahí está, estamos comparando este número con este número, ¿no? A y B. Entonces, este número tiene 6 cifras y este número tiene 5 cifras. Tú dices que este número es mayor que él. Claro, así de fácil, ¿no? Entonces, ahora vamos a hallar la suma de las cifras de las centenas, que viene a ser 2, obviamente del resultado. A ti te dicen del resultado, no te dicen de A y B, sino de la suma de estos números. Y sumar estos números es este resultado, ¿no? ¿Con quién? Con las decenas de millar, ¿no? De la suma. Y eso sería 4, ¿no? Es decir, 2 más 4 sería, ¿no? Segundo, calculemos la suma de la cifra de las centenas con la decena de millar de A más B. Así sería, ¿no? Centenas es 2, decenas es 4, ¿no? Decena de millar. Y al sumarlos, me quedaría como 6. Así que tu respuesta quedaría de la siguiente manera, ¿no? Que 300.205 es mayor que 41.090 y la suma de la cifra de las centenas con las decenas de millar de A más B es 6, ¿no? Problema 9. De manera similar, ¿no? Se hará lo mismo en el tablero posicional, ¿no? Y nos quedará así, ¿no? A ver, empezamos a poner unidades. Aquí está, ¿no? Decenas tiene, no tiene, 0. Centenas, 5, ¿no? Unidad de millar está, no tiene, 0. Decena de millar, 3. Ahí queda, ¿no? Muy bien. Para el siguiente número se hará de manera similar, ¿no? Y esto es lo que se obtiene. Sumémoslo entonces m más n, de esta manera. Y me quedará como así, ¿no? Sumando todos y cada uno de ellos de esta manera, ¿no? Me quedará. Muy bien. Primero comparamos los números. Ahí está. El número vendría a ser 30.509, ¿no? Comparado con el número 104.080. Bien, este número tiene 5 cifras y este número tiene 6 cifras. Entonces, este tiene que ser necesariamente menor, ¿no? Porque puede tener menos cifras que la otra, ¿no? ¿Y cómo quedaría entonces? De esta manera, ¿no? Luego calcularemos la suma de las cifras de las centenas, que vendría a ser en este caso de esta manera, ¿no? 5 más la cifra de las unidades, sería 9. Entonces, ¿cómo quedaría? 5 más 9 sería 15, ¿no? Nuestra respuesta de manera similar quedará
así, ¿no? Que 30.509 es menor que 104.080 y la suma de las cifras de las centenas con las unidades del resultado de sumar m más n sería 15, ¿no? Ahí está. 14 tendría que ser, ¿no? Aquí hubo un error. Mi disculpa de antemano, estudiantes. Aquí tendría que ser necesariamente 14, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? 14, ¿no? 5 más 9. Aquí también sería. A ver, no soy tan trome en utilizar esta aplicación. Así que ustedes me entenderán, muchachos. Ahí está, ¿no? Sería 14. Ahí está, lapsus. O cometemos errores, así es que ustedes me sabrán comprender. Muy bien, 14 sería, ¿no? Listo. Muy bien, muchachos. Sigamos entonces. Problema número 10. El problema número 10 me dice calcule el sucesor del menor número que se puede formar con las cifras 4, 2, 8, 7, 3 y 1. Da como respuesta el valor relativo de 9. Por eso, pero 9 no está aquí. Claro que no está. Porque, ¿qué te dice a ti aquí? Que calcules el sucesor, ¿no? ¿No? Calcule el sucesor del menor número que se puede formar, dice. De él, ¿no? Muy bien. Así que como primer paso, ¿qué se hará? Ordenar estos dígitos con el objetivo de buscar el número menor, ¿no? Obviamente el número más pequeño es 1. Seguidamente será ¿quién? 2, ¿no? 3, 4, 7, finalmente 8, ¿no? Este es el número más pequeño, ¿no? Y viene a ser ¿quién? 123.478, ¿no? Ese es el número. Pero a ti te pide calcular el sucesor de él. El sucesor sabes que hay que sumarle 1, ¿no? Entonces, si a este número le agregamos 1, 8 más 1 sería 9, ¿no? Así que el número o el sucesor a 123.478 viene a ser 123.479, ¿no? Y a mí me están pidiendo como respuesta el valor relativo de 9. Y eso sería el mismo 9, ¿no? Debido a que no hay cifras hacia su derecha, ¿no? Así que quedaría de esa manera. Su respuesta sería 9, ¿no? Gracias por su atención, queridos niños. Espero les haya sido de provecho esta pequeña clase, de repente con algunos errorcitos por ahí. Me disculpo, así que seguimos aprendiendo, ¿no? Tarea para ustedes, bueno, estaría en su libro, ¿no? Pero no lo tienen, así que estás a salvo. Bueno, yo sé que no es así, ¿no? Yo sé que tú quieres avanzar tu libro. En la página 5 y 6 de su módulo, ¿no? Desarrollar debidamente en su cuaderno, ¿no? Recuerden que hay que desarrollarlo, ¿no? Pero no la tienes, repito. Así que vas a descansar todavía. Muy bien. ¡Tarán! Aquí aparece una fotografía de justamente la página 5, ¿no? De tu libro. Tienes el nivel básico, el nivel intermedio y el avanzado, ¿no? Bueno, podrías practicar las que puedes, querido niño. No se te obliga a hacerlo todo, ¿no? Ustedes saben que lo que no se puede lo hacemos en clase, ¿no? Pero vale la pena intentarlo, además que ya tú viste el video y ya tienes la clase, ¿no? Muy bien. Y aquí sería la página 6, ¿no? Que en este caso sería el problema 8, el problema 9, 10
Y aquí están sus respectivas claves para que tengas mayores posibilidades de corregir de repente si hay algún errorcito ahí de tu resolución. Y pues puedes comparar, ¿no?, la solución que te sale. Gracias, queridos alumnos. Conmigo será hasta otra oportunidad. De esa manera, queremos hacerle llegar esta información hasta sus hogares, ya que no podemos salir, ¿no?, de, de casa justamente por esta situación que está atravesando no solamente nuestro país, sino el mundo entero, ¿no? Hay que ser prudentes y hay que cuidarse, niños, ¿no? Evitemos al máximo, eh, de repente, salir en grupo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado frente a ello, ya que cualquier cosita puede ser no fatal. Así que saludos, hasta la próxima. Chao, muchachos.